Acción Ciudadana, por medio del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, presenta el documento Ingresos y gastos de los partidos políticos salvadoreños en el año 2021, datos generales. Gracias por acompañarnos a la presentación de este reporte que Acción Ciudadana presenta sobre el financiamiento de los partidos políticos en 2021. Es importante señalar que desde el año 2016, Acción Ciudadana ha venido monitoreando de forma constante y sistemática el financiamiento de la política en El Salvador. Esto con el objetivo de transparentar o contribuir con transparentar las finanzas de los partidos políticos. Recordemos que la relación entre el dinero y la política es crucial para la democracia y por lo tanto este monitoreo y esta presentación de estos datos está enmarcado en ese esfuerzo. El otro punto que es importante señalar es que los datos que acá se están presentando corresponden a la información brindada por los partidos políticos e instituciones públicas obtenidas a través de solicitudes de información y en algunos casos a través de consultas en portales de transparencia de las instituciones. Un punto que también nos parece relevante sobre el financiamiento del año 2021 es que en este año se dio la elección legislativa y municipal, donde se le permitió al presidente de la República obtener una mayoría legislativa que le ha permitido gobernar. Y en este caso consolidar su influencia sobre el órgano legislativo. Entonces ese es un punto que también hay que considerar. Los ingresos 2021 permitieron a los partidos competir en las elecciones y en el caso de Nuevas Ideas ganar la mayoría de diputados y de consejos municipales, permitiéndole esta influencia al presidente de la República. Y por último, sobre este contexto, como ya lo adelantaba, esta publicación tiene que verse como un avance de la información que contendrá el informe de financiamiento de la política 2021, que será presentado en los próximos meses. Pero creemos que es importante dar a conocer estos datos preliminares sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos en 2021. Con ustedes dejo a la licenciada Denise Iliesa, coordinadora del Centro de Monitoreo, para que nos comente los datos que se han recopilado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en una presentación más del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. En esta ocasión, los datos que se presentarán corresponden a los ingresos obtenidos y los gastos efectuados por los partidos políticos en 2021. Como sabemos, 2021 se constituye como un año de recuperación para los partidos políticos que se vieron fuertemente golpeados en materia de ingresos en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esta presentación contempla de forma específica los ingresos privados de los partidos políticos que estos han reportado, el monto de deuda política que reporta el Ministerio de Hacienda haber entregado, la evolución de los ingresos de los partidos en los últimos 8 años, los gastos reportados, el número de registros de donación, así como otros datos de interés. Previo a detallar los datos de esta presentación, es necesario hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, hay que señalar que para obtener los datos se realizaron un total de 9 solicitudes de información a los partidos políticos legalmente vigentes en el país. Del total de solicitudes realizadas, únicamente 7 partidos políticos entregaron la información requerida. Estamos hablando de los partidos Arena, Democracia Salvadoreña, GANA, PCN, PDC, Nuestro Tiempo y Vamos. Los partidos políticos FMLN y Nuevas Ideas no entregaron la información solicitada por Acción Ciudadana. Además de solicitar esta información financiera a los partidos políticos, Acción Ciudadana también solicitó información al Ministerio de Hacienda en relación a los ingresos privados que los partidos políticos reportan haber recibido y también acerca del monto de deuda política que fue desembolsado para el proceso electoral 2021. A diferencia de años pasados, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda no nos entregó la información solicitada y pues no tenemos mayor conocimiento sobre esta. Pese a lo anterior, hay que decir que se revisaron otras fuentes de información para poder obtener un detalle
acerca del monto de deuda política que recibieron los partidos políticos en 2021. De manera específica, se consultaron los datos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda para poder obtener este tipo de datos. Un punto también muy importante de señalar es que las cifras acá presentadas corresponden a información detallada en los estados financieros de los partidos políticos, siendo esta una de las principales fuentes de información de esta presentación. En el caso de los partidos políticos que no entregaron su información, como es el FMLN y Nuevas Ideas, cabe señalar que sus ingresos fueron estimados según el cálculo de deuda política que realizó Acción Ciudadana el año pasado. Esto tomando en consideración el número de votos válidos que estos partidos políticos obtuvieron en las elecciones de 2021. Y como ya mencionábamos previamente, no tenemos información acerca de estos partidos políticos porque desconocemos cuáles fueron sus estados financieros. Bueno, de acuerdo con los datos reportados por los 7 partidos políticos que entregaron su información financiera, los ingresos de estos en 2021 ascendieron a 9.9 millones de dólares. De este total, el 67% corresponde a financiamiento público, mientras que el 33% corresponde a financiamiento privado. Como los datos reflejan, sin duda existe un aumento bastante considerable respecto a lo que los partidos políticos reportaron en 2020, cuyo monto ascendió a 5.6 millones de dólares. Pese a que los partidos políticos reportan 6.7 millones de dólares de financiamiento público, hay que decir que datos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda señalan que el monto de deuda política desembolsado a los partidos para el proceso electoral 2021 asciende a 20.2 millones de dólares. En este sentido, estamos hablando que existe una diferencia de 13.5 millones de dólares entre las cifras que reportan los partidos políticos y la cifra que reporta el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. Asimismo, pues hay que decir sobre este dato reflejado en el portal que solamente refleja el monto total entregado, y es que el portal no refleja en ningún momento cuál es la cantidad que le fue asignada a cada partido político en concepto de deuda política. Bien, teniendo en cuenta la información de los ingresos privados entregados por los partidos políticos y la información de la deuda política que se refleja en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, podemos decir que el total de los ingresos de los partidos políticos en 2021 ascendió a 23.5 millones de dólares. Bueno, por partido político, los datos reflejan que el 84% de los ingresos se concentra en los partidos políticos Nuevas Ideas, Arena y Gana. El partido político que concentra la mayor cantidad de ingresos en 2021 es el partido Nuevas Ideas con el 52%, le sigue el partido Arena con el 22% y en un tercer lugar tenemos al partido Gana con el 10%. Hay que señalar que con respecto al partido Arena, el partido refleja en su estado de resultados un total de 2.9 millones de dólares en concepto de deuda política. No obstante, el partido señalaba en su respuesta y tenemos conocimiento también de que el partido no ha recibido aún el monto de deuda política correspondiente para el proceso electoral 2021. También hay que decir que en el caso del partido de FMLN y Nuevas Ideas, el monto corresponde al cálculo de deuda política que fue realizado por Acción Ciudadana según el número de votos válidos obtenidos en la elección pasada. Como podemos observar también, el monto total difiere de la cifra presentada en la lámina anterior porque aquí se retoman los datos del cálculo que ya mencionaba y en la lámina anterior solo se reflejan los datos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. Bien. En la presente gráfica también tenemos el detalle de los ingresos obtenidos por cada partido político según la clasificación de ingresos públicos y privados y como puede observarse los partidos Democracia Salvadoreña y Nuestro Tiempo reportan no haber obtenido ningún tipo de financiamiento público. El resto de partidos políticos fueron financiados por ambas fuentes de ingresos públicos y privados. Por otra parte, en cuanto a la evolución de los ingresos se refiere, desde Acción Ciudadana hemos realizado 2 cálculos sobre el tema. Y es que según la fuente de información, así es la variación de los datos.
Por una parte, si se toman en cuenta los ingresos privados que han reportado los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda, y se toma también en cuenta los ingresos públicos que reflejan los partidos políticos, pues tenemos que el total de ingresos de los partidos políticos en el periodo 2014-2021 asciende a 141 millones de dólares. Mientras que si se toma en cuenta los ingresos privados que reportan los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda, y los ingresos públicos que reporta únicamente el Ministerio de Hacienda, los datos indican que en el periodo 2014-2021 los partidos políticos han recibido un estimado de 161 millones de dólares. La diferencia entre ambas cifras asciende a un poco más de 19 millones de dólares. Pero podemos concluir en esta parte de que los ingresos de los partidos políticos en el periodo 2014-2021 oscilan entre los 141 y 161 millones de dólares. Como puede observarse también en la siguiente gráfica, la mayor diferencia pues es observable en el caso de 2021, que es el año donde se presenta la mayor diferencia. Y es que los partidos políticos reportan haber recibido 3 millones de dólares en concepto de deuda política, mientras que datos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda reportan un poco más de 20 millones de dólares. En el caso de los gastos que fueron reportados por los partidos políticos, los 7 partidos políticos que entregaron la información detallan que sus ingresos en 2021 ascendieron a 5.9 millones de dólares. El 84% del total de los gastos lo concentran los partidos políticos Gana, Arena y el partido PCR. Hay que decir también que del total de los partidos políticos que entregaron su información, 3 de estos presentaron déficit en sus estados financieros. Es decir, sus ingresos fueron inferiores a los gastos que efectuaron en el año 2021. Y los partidos políticos que se encuentran en esta situación fueron los partidos Democracia Salvadoreña, Gana y Vamos. En cuanto al número de registros de donación, los listados de donantes de los partidos políticos reflejan que estos tuvieron un total de 1.977 registros provenientes de 998 donantes. Hay que destacar que el 88% de los donantes fueron personas naturales, mientras que el 12% fueron personas jurídicas. Y por último, en referencia a los rangos de donación, los datos señalan que el 78% de las donaciones privadas provinieron de personas jurídicas, mientras que el 17% corresponde a personas naturales. Como puede observarse, pese a que el número de personas jurídicas que fueron donantes es menor al número de personas naturales, son las personas jurídicas las que concentran la mayor cantidad de aportaciones en 2021. Eso sería por mi parte con los datos generales y dejo al licenciado Escobar con las conclusiones de esta presentación. Gracias. Bueno, gracias a la licenciada Siliesa por darnos estos datos sobre el financiamiento de los partidos políticos 2021. Sobre el particular tenemos un par de valoraciones a manera de conclusiones sobre los datos que se han mostrado. En primer lugar, es significativo el aumento en los ingresos de los partidos políticos en 2021 respecto de lo que se reportó en el año 2020. En este caso, los partidos muestran aumento en su ingreso, aunque esto se debe al financiamiento público, porque los ingresos privados de los partidos disminuyen nuevamente en 2021. Eso es un dato que consideramos importante a considerar. Esa disminución de los ingresos partidarios, particularmente de fuente privada, pese a que en el global los partidos aumentan, pero como ya se había mencionado, el Partido Nuevas Ideas se lleva la mayor cantidad de ingresos en concepto de deuda política, sin tampoco conocer su ingreso privado. Ahora, teniendo en cuenta lo que publicó el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, en 2021 el pago de deuda política ascendió a 20.2 millones de dólares. A nosotros los partidos políticos nos reportaron 6 millones de dólares en concepto de deuda política. Es decir, hay una diferencia de 13.5 millones de dólares que obviamente un buen porcentaje de eso corresponde al Partido Nuevas Ideas y otra parte al Partido FMLN, que no nos han proporcionado mayores datos sobre su financiamiento. Teniendo en cuenta, por otra parte,
lo que los partidos nos reportan y los datos que se tienen de Hacienda, se concluye que tenemos aproximadamente de ingresos partidarios 23.5 millones de dólares en el 2021, el 86% de esto, o sea, 20 millones por ingreso de deuda política y 6 millones, en este caso, 3 millones, perdón, de fuente privada. En este caso, 2021, las elecciones de 2021 fueron financiadas por la deuda política prácticamente. Es, digamos, como un mayor componente de financiamiento. Esto obviamente sin conocer los ingresos totales del FMLN y Nuevas Ideas en materia de donaciones privadas. En este caso, eso nos lleva a señalar que el partido político con la proyección mayor o más alta de ingresos es Nuevas Ideas, porque en este caso estamos hablando de que el partido pudo haber obtenido hasta 12 millones de dólares en financiamiento público, es decir, deuda política, para el año 2021, significando en este caso casi el 84% de los ingresos de los partidos sumado con el de Arena y Gana. Habrá que decir que el ingreso del Partido Nuevas Ideas probablemente sea superior porque no conocemos el ingreso de fuente privada. O sea, el tema de los donantes privados no se conoce y por lo tanto no podemos decir que se tuvo X cantidad de ingresos, pero sí podemos proyectar que al menos podría rondar los 12 millones el ingreso, solo teniendo en cuenta la fuente pública. Además, con los datos, podemos decir que en el periodo 2014-2021, los ingresos de los partidos políticos en global rondaron entre los 141 millones y los 161 millones de dólares. Es decir, en estos 7 años, los partidos pudieron haber recibido aproximadamente 161 millones de dólares. Obviamente, esta cifra puede incrementarse porque no tenemos datos de los partidos de fuente privada de varios años. O sea, hay partidos que no nos han reportado sus ingresos desde 2018. Entonces eso nos hace difícil tener una cifra un tanto más certera de los ingresos totales, pero sí podemos plantear esto como mínimo. Ahora, en los estados financieros de los partidos políticos se reflejan cerca de 6 millones de dólares en gastos, obviamente de los que nos entregaron información. Y en este caso se observa para 2021 déficits en los estados financieros de los partidos Democracia Salvadoreña, Gana y Vamos. Desconocemos los gastos del partido FMLN y Nuevas Ideas, porque obviamente no nos proporcionaron en este caso sus estados financieros. Esos son los datos y algunas valoraciones que queríamos presentarles sobre el financiamiento de los partidos políticos en 2021. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del documento Ingresos y gastos de los partidos políticos salvadoreños en el año 2021, datos generales. Este documento está disponible en www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará también una plataforma interactiva con los datos del financiamiento público y privado de los partidos políticos salvadoreños desde el año 2016.